Bien chicos, vamos a ver el siguiente método de factorización, que es el método de factorización por el método de las identidades. Es decir, voy a hacer uso de los productos notables para poder encontrar los factores primos de un polinomio, o sea, para poder factorizar. ¿Ya? ¿En qué consiste este método? Bueno, como ya les estoy mencionando, consiste en ayudarme, ¿sí?, con los productos notables para poder saber cuáles son los factores. Es decir, voy a fijarme si el polinomio que tengo que factorizar se parece a un producto notable, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá a estos productos notables, ¿ya? Este de acá, ¿no? Este producto notable, ¿ya? Este es un producto notable que se llama binomio al cuadrado, ¿sí? Acá tenemos un binomio porque es un polinomio de 2 términos que está elevado al cuadrado. Entonces, ese es un producto notable. Entonces, un binomio al cuadrado siempre me da como resultado un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? O sea, ¿qué me decía el producto notable del binomio al cuadrado? Que es igual al primer término al cuadrado más, o si es menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Siempre es un trinomio, ¿sí? Es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si el polinomio que tengo que factorizar es un trinomio cuadrado perfecto, entonces, ¿cuáles van a ser los factores? Los factores van a ser un binomio, ¿no? Un binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo tengo el polinomio, repito, si veo o identifico que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces ya los factores que van a ser binomio al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Otro producto notable es este, ¿ya? Que es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Esta es una diferencia de cuadrados. Ese es un producto notable también, que resulta de multiplicar un binomio, o sea, un polinomio de 2 términos, un binomio suma por su binomio, o sea, de los mismos términos, A, B, pero de la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el producto de un binomio suma por un binomio diferencia, me da, ¿qué me decía el producto notable? Que me da como resultado la diferencia de los cuadrados del primer término con el segundo término. Entonces, ahí tenemos este producto notable, ¿ya? Que se llama producto de un binomio suma por un binomio diferencia. Entonces, si el polinomio que yo tengo que factorizar tiene la forma de una diferencia de cuadrados, entonces, ¿cuáles van a ser los factores? El primer factor va a ser un binomio suma y el otro va a ser un binomio diferencia de los mismos términos. De esa manera puedo encontrar los factores, ¿ya? Bien, ¿qué otro producto notable tenemos aquí? Este, ¿no? A ver, si mi polinomio tiene esta forma, o sea, es una diferencia de cubos, ¿ya? Eso es un producto notable, que resulta, ¿sí?, de multiplicar, o sea, ¿cuáles son los factores? Los factores vienen a ser un binomio por un trinomio, ¿ya? Entonces, si yo tengo la suma, si el polinomio que tengo que factorizar es una suma o una diferencia de cubos, los factores van a ser un binomio y el otro factor va a ser un trinomio. Lo mismo cuando es una suma de cubos, ¿ya? Eso también es un producto notable que resulta de multiplicar también un binomio suma por un trinomio. O sea, si acá es menos, el binomio es menos. Si acá es más, el binomio es más. Y si acá es menos, el trinomio tiene que ser más. Y si acá es más, el trinomio acá tiene que ser menos, ¿ya? Ojo que hay que recordar que el trinomio tiene que tener la siguiente forma. El primer término del trinomio tiene que ser igual a este término elevado al cuadrado. El tercer término del trinomio tiene que ser igual a este segundo término al cuadrado. Y el segundo término del trinomio tiene que ser el producto de estos dos, ¿ya? Si el trinomio es de esa forma, entonces ese es un producto notable, ¿ya? Que resulta de multiplicar un binomio por un trinomio. Por lo tanto, entonces si el polinomio que tengo que factorizar, si tiene la forma de una suma o una diferencia de cubos, entonces los factores primos van a ser un binomio
y el otro factor va a ser un trinomio. Entonces, de frente, ya podemos saber cuáles son los factores, ayudándome de los productos notables, ¿ya? Estos son los productos notables, ¿sí?, que vamos a mencionar, pero también tenemos más productos notables, ¿no? Acá solamente estamos mostrando este producto notable, pero hay varios. Entonces, sería bueno tener a la mano los productos notables y ver si el polinomio que voy a factorizar se parece a un producto notable. Entonces voy a ayudarme con los productos notables para saber cuáles son los factores, ¿ya? Bien, vamos a ver con más detalle al producto notable trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? A ver, en este caso, ¿cuándo voy a tener un trinomio cuadrado perfecto? O sea, un trinomio cuadrado perfecto es un polinomio de 3 términos, pero que tiene una forma particular, ¿ya? Dice, un trinomio, ¿sí?, ordenado respecto a una variable es cuadrado perfecto, ¿ya? O sea, no solamente tiene que ser un trinomio, o sea, no solamente tiene que tener 3 términos, sino tiene que ser cuadrado perfecto. ¿Y cuándo un trinomio es cuadrado perfecto? Dice, cuando, ¿ya? Dice, un trinomio ordenado respecto a una variable es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de un binomio, ¿ya?, cuando el primer y el tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz exacta. Y el segundo término es igual que el doble del producto de dichas raíces cuadradas. No entiendo. Vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Vamos a ver acá. ¿Sí? Este es un cuadrado perfecto, ¿ya? ¿Cuándo es un cuadrado perfecto? Dice, cuando el primer término de este trinomio, ¿ya?, tiene raíz exacta, ¿ya? ¿Sí? Cuando dice el primer y el tercer término son cuadrados perfectos cuando tienen raíz exacta. O sea, este primer término de aquí y este tercer término tienen raíz exacta, ¿sí? Es decir, que si yo saco a este primer término raíz cuadrada, me va a dar una raíz cuadrada exacta. En este caso, la raíz cuadrada de a cuadrado, recuerden que cuando el índice de la raíz es igual al exponente, se va, ¿verdad? ¿Qué te va a quedar? Ah, o sea, tiene raíz cuadrada exacta. Y el tercer término del trinomio también tiene que tener raíz cuadrada exacta. Si sacamos la raíz cuadrada de b al cuadrado, se va la raíz con el exponente y me queda b. Tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? ¿Qué más? ¿Sí? No solamente el primer término y el tercer término del trinomio tienen que tener raíz exacta. Además dice que el segundo término tiene que ser igual al doble del producto de dichas raíces cuadradas. O sea, ¿cuánto me salió la raíz cuadrada de a aquí? Era el raíz cuadrada de a cuadrado, ¿sí? En este caso nos salió, vamos a poner ahí el resultado, ¿sí? Este es igual a y este es igual a b. El segundo término, este segundo término de acá, dice que tiene que ser igual al doble, o sea, multiplicado por 2, del producto de dichas raíces, o sea, el producto de a por b, o sea, el doble de a por b, o sea, 2ab. ¿Ya? Entonces, un trinomio cuadrado perfecto, repito, ¿sí?, es cuando el polinomio tiene 3 términos, donde el primero y el tercero, el término primero y el término tercero, tienen que tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término tiene que ser igual a la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del segundo término por 2. Si eso se cumple, es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, sus factores, ¿sí?, sus factores en este caso va a ser un binomio al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver con un ejemplo, a ver. Dice, ¿no? Este polinomio, 4x cuadrado más 4xy más y cuadrado. ¿Ya? Vamos a factorizar este polinomio. Este es un polinomio de 3 términos, es un trinomio, ¿ya? Entonces, como es un trinomio, lo primero que voy a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto para poder factorizarlo de frente, utilizando el binomio cuadrado, ¿ya? Entonces, para eso que tengo que fijarme que el primer término y el tercer término tengan raíces cuadradas exactas. Entonces, a ver, vamos a sacar la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, ¿sí?
Y la raíz cuadrada de 4x al cuadrado sí tiene, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de 4x al cuadrado, ¿cómo lo saco? ¿Sí? A ver, aquí vamos a utilizar la teoría de exponentes, ¿no? Acá tengo la raíz de un producto. ¿Qué me dice la teoría de exponentes? Que cuando tengo la raíz de un producto, este es igual a la raíz del primer factor, que sería el 4, por la raíz del segundo factor, que sería x al cuadrado. Entonces acá, raíz de 4 es 2, y raíz cuadrada de x al cuadrado se va a la raíz con el índice y queda 2x, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x, es decir, tiene raíz cuadrada exacta, 2x, ¿ya? ¿Qué más tiene que cumplir para que sea trinomio cuadrado perfecto? El término 3 tiene que también tener raíz cuadrada. Entonces, vamos a sacar la raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿sí? En este caso, raíz cuadrada de y al cuadrado, vamos a borrar acá para que se vea mejor. ¿Ya? Entonces, sacamos la raíz cuadrada de y al cuadrado. Acá era 2x, ¿no? Ya. Entonces, acá, como el índice y el exponente son iguales, se van, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Y. Entonces, quiere decir que y cuadrado sí tiene raíz cuadrada exacta, que es y. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué falta verificar? Que además dice, el segundo término tiene que ser igual al doble del producto de dichas raíces, o sea, del producto de 2x por el y. ¿Cuánto es 2x por y? 2xy, pero me dice el doble, o sea, multiplicado por 2. 2xy por 2, 2 por 2, 4. 4xy. Y cumple que el término 2 es el doble del producto de esas raíces. Por lo tanto, quiere decir que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, quiere decir que los factores es un binomio. Es un binomio al cuadrado, donde el primer término del binomio, es la raíz cuadrada de este primer término. ¿Cuánto era la raíz cuadrada de 4x al cuadrado? 2x. Y el segundo término del binomio es la raíz cuadrada de este tercer término de acá. ¿Cuánto fue? Y. Entonces el binomio es 2x más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ese sería el factor. ¿Sí? Y ya lo tengo factorizado. ¿Sí? Y 2x más y al cuadrado es lo mismo que 2x más y por 2x más y. Esos son los factores primos. Este es su factor primo porque es un polinomio de grado 1. Este también es un factor primo porque es polinomio de grado 1. Y de esa manera lo tenemos factorizado. ¿Sí? Recordemos que la factorización consiste en, al polinomio que me dan, expresarlo en el producto de sus factores primos. Y ya lo encontramos. ¿Y cómo lo hemos encontrado? Ayudándome del producto notable. ¿Qué producto notable? Binomio al cuadrado. ¿Y por qué? Porque el polinomio a factorizar era un trinomio cuadrado perfecto. Si es que el polinomio que tengo que factorizar es un trinomio cuadrado perfecto, sus factores vienen a ser binomios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un ejemplito. Otro ejemplito parecido para que se pueda entender mejor este método. Dice, factoriza la siguiente expresión y luego indica el factor. ¿Ya? Entonces, a ver, esta expresión algebraica sí tiene 1, 2, 3 términos, ¿verdad? Tiene 3 términos, o sea, es un trinomio, ¿ya? Entonces, como es un trinomio, lo primero que tengo que verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Porque si es un trinomio cuadrado perfecto, los factores va a ser un binomio al cuadrado. Voy a utilizar el producto notable binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo voy a verificar si es en este caso un trinomio cuadrado perfecto? Al primer término le tenemos que sacar raíz cuadrada. Y si tiene raíz cuadrada exacta, estamos bien, ¿no? Entonces, si sacamos la raíz cuadrada de 64x al cuadrado, teoría de exponentes, tenemos la raíz de un producto, ¿no? Esto sería igual a raíz de 64 por raíz de x al cuadrado. Entonces, aquí raíz de 64 es 8, y acá se va la raíz con el exponente, sería 8x. Si tiene entonces raíz cuadrada exacta.
¿Sí? ¿Qué más debe cumplir? Que el tercer término del trinomio también tiene que tener raíz cuadrada exacta. A ver, vamos a sacar la raíz cuadrada de y al cuadrado. La raíz se va con el exponente y me queda y. Es decir, sí tiene raíz cuadrada. ¿Y qué otra cosa más? Que el término 2 tiene que ser igual al doble, o sea, por 2. ¿El doble de quién? De estas raíces, ¿no? Del producto de estas raíces, o sea, 2 por 8x por y. Y acá sería 2 por 8, 16, x por y, 16xy. Y, sí, ¿verdad? Son iguales. Entonces, el término 2 sí es igual al doble del producto de estas raíces. El término 1 tiene raíz exacta. El término 3 también tiene raíz exacta. Entonces, cumple. Por lo tanto, ¿sí? N es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí lo voy a factorizar utilizando el producto notable binomio al cuadrado. O sea que el factor va a ser un binomio al cuadrado. Por lo tanto, entonces este n, ¿sí? El factor va a ser un binomio al cuadrado, ¿ya? En este caso, como acá es más, entonces aquí también va a ser más. Y el primer término del binomio es igual a la raíz cuadrada del término 1. ¿Cuánto era? 8x. Y el segundo término del binomio es igual a la raíz cuadrada del tercer término, que era y. Entonces, el factor va a ser 8x más y, ¿no? Al cuadrado, o sea, es un binomio al cuadrado. Ya está. Entonces, factorizado, n factorizado, la expresión n factorizado viene a ser 8x más y al cuadrado. Este es el factor primo. Y ya está. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el método del trinomio cuadrado perfecto, o sea, utilizando el producto notable binomio al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora el producto notable diferencia de cuadrados. ¿Cómo voy a factorizar una diferencia de cuadrados? Bien, a ver, ¿cuándo vamos a utilizar este producto notable? Cuando el polinomio que tengamos que factorizar sea una diferencia de cuadrados, ¿ya? Se utiliza, dice, cuando se tiene una expresión de dos términos que están separados por el signo menos. Además, estos términos tienen que tener raíz cuadrada exacta, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo entonces un polinomio de dos términos que está separado por el signo menos y el primer y el segundo término tienen raíz exacta, entonces es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ¿ya? Para factorizar voy a utilizar el producto notable diferencia de cuadrados, que me dice que esto es igual al producto de un binomio suma por su binomio diferencia. Esos serían los factores, ¿no? El primer factor va a ser un binomio, ¿sí? Donde el primer término es igual a la raíz cuadrada de este primer término y este segundo término es igual a la raíz cuadrada de este segundo término. Y el otro factor es igual a este, pero con la resta, ¿no? Acá es suma y acá es resta. ¿Cómo se factoriza? A ver, vamos a ver. Considerando los siguientes pasos. Ya lo he mencionado, ¿no? Pero vamos a volver a repetir. Dice, tenemos que extraer la raíz cuadrada de cada término. O sea, de este primer término sacamos la raíz cuadrada y de este segundo término también. El primer factor, este es el primer factor, ¿no? Este es el primer factor. Primer factor. El primer factor es la suma de las raíces cuadradas de estos términos de acá. Y el segundo factor, es este de acá, es igual a la diferencia de las mismas raíces. O sea, si acá es AB, acá también AB, pero ya no va a ser la suma, sino la diferencia. ¿Ya? Es decir, ¿sí? Los factores primos se van a hallar pues sacando la raíz cuadrada del primer término, se coloca aquí,
saco la raíz cuadrada del segundo término y se coloca aquí. Aquí es más y aquí es menos. Y los mismos términos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de este polinomio, ¿no? Entonces tenemos este polinomio x cuadrado menos b, menos 9. Aquí tengo un polinomio de dos términos, ¿ya? Y observo que son dos términos, ¿sí?, que están separados por el signo menos. Ok, ¿ya? Sí, entonces, esto se parece a una diferencia de cuadrados. ¿Qué más tiene que cumplir para que sea una diferencia de cuadrados? Dice que además ambos términos tienen que tener raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la raíz cuadrada del primer término y luego voy a sacar la raíz cuadrada del segundo término, lo que me dice el primer paso, ¿no? Entonces, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado, se va la raíz con el exponente, me da x, ¿verdad? Entonces, esta raíz cuadrada es el primer término del primer factor. Aquí vamos a poner x, ¿ya? Y luego tengo que sacar la raíz cuadrada del segundo término, o sea, raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, teniendo ya estas raíces, voy a tener ya los factores. El primer factor es la suma, dice, ¿no? Es la suma de las raíces cuadradas, o sea, la suma de x más 3. Y el segundo factor es la diferencia de esas mismas raíces, o sea, x menos 3. Primer factor, segundo factor. Y ya está. Ya tengo entonces al polinomio x cuadrado menos 9 factorizado. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo más, ¿no? Dice, factoriza el siguiente polinomio. Tengo acá este polinomio p. Es un polinomio de dos términos que está separado por el signo menos. Entonces acá hay un polinomio que posiblemente es una diferencia de cuadrados. ¿Qué tengo que hacer? Al término 1 y al término 2, sacarle la raíz cuadrada. Y si tiene raíz cuadrada exacta, entonces es una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos acá al término 1, que es 36m al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada, acá aplicamos teoría de exponentes, tengo la raíz de un producto que va a ser igual a la raíz de 36 por la raíz de m al cuadrado. Raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de m al cuadrado se va, sería 6m. O sea, sí tiene raíz cuadrada exacta. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el segundo término. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 25m a la 6, m a la 4. Acá también tengo la raíz de un producto, teoría de exponentes, entonces va a ser igual a la raíz de 25 por la raíz de m6 por la raíz de m4. Raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de m a 6, ¿cómo voy a sacar la raíz cuadrada? La voy a convertir en una potencia con exponente fraccionario. Esto sería igual a m elevado a la 6 entre el índice que es 2. Y también para sacar la raíz cuadrada de esta potencia, porque acá tengo la raíz de una potencia, lo convierto en una potencia de exponente fraccionario. La potencia es igual al radicando y el exponente es una fracción donde el numerador es este exponente y el denominador es el índice. Por lo tanto, esto quedaría así, ¿no? 6 entre 2 es 3, o sea, m al cubo. Y 4 entre 2 es 2, o sea, n al cuadrado. Entonces quiere decir que la raíz cuadrada del segundo término sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, como el primer término y el segundo término tienen raíces cuadradas exactas, entonces este es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, voy a factorizar utilizando ese producto notable. ¿Y qué me decía en la diferencia de cuadrados? Que los factores, ¿sí?, viene a ser el producto de un binomio suma por un binomio diferencia, donde el primer término del binomio es la raíz cuadrada del término 1, o sea, 6m. Y el segundo término del binomio es la raíz cuadrada del segundo término, que es 5m cubo n cuadrado. Y el otro binomio es igual que este, solo que la resta, ¿no? O sea, el mismo término, 6m, y acá también sería 5m cubo n al cuadrado. Esto sería
los factores. Estos vienen a ser los factores primos. Y ya está. Ya tenemos entonces el polinomio p factorizado. ¿Ya? Sencillito viene a ser este producto notable. Bien, vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo el método de las identidades, pero aplicando el producto notable, suma o diferencia de cubos. ¿Cuándo voy a factorizar? Utilizando ese producto notable, cuando el polinomio que tengo que factorizar es la suma o la diferencia de cubos de dos términos. ¿Dice? Se llama diferencia de cubos a la suma o diferencia de dos cantidades que presentan raíz cúbica exacta. O sea, va a ser un polinomio de dos términos, ya sea de la suma o de la resta, pero donde esos términos, el término 1 y el término 2, tengan raíz cúbica exacta. Es como en la diferencia de cuadrados, ¿no? La diferencia de cuadrados tiene que tener el primer término y el segundo término raíz cuadrada exacta. En el caso de la suma o diferencia de cubos, tiene que tener raíz cúbica exacta el primer término y el segundo. ¿Sí? Toda suma o diferencia de cubos, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el producto notable? Que es igual al producto de dos factores, donde uno es un binomio suma o diferencia, ¿ya? De las raíces cúbicas de los términos del polinomio, y el otro factor, ¿ya? Es igual a la raíz cúbica del primer término elevado al cuadrado menos o más el producto de las raíces cúbicas más la segunda raíz cúbica elevada al cuadrado. ¿Cómo así? Es decir, dice acá, ¿no? Entonces, aquí tengo una suma de cubos, ¿sí? Entonces, si esta es una suma de cubos, o sea, el primer término tiene raíz cúbica exacta y el segundo también, los factores van a ser estos. El primer factor va a ser, si acá es suma, acá también va a ser suma, ¿ya? Donde el primer término es la raíz cúbica de este primer término y este segundo término es la raíz cúbica de este segundo. Esos son los términos del primer factor. Y el segundo factor es un trinomio, donde el primer término del trinomio es igual a este término de acá elevado al cuadrado. El tercer término es igual a este elevado al cuadrado y el segundo término del trinomio es el producto de estos dos. Pero si acá es más, acá tiene que ser menos. ¿Ya? Es muy parecido si es una diferencia de cubos. Entonces, los factores va a ser, el primer factor va a ser la raíz cúbica de este primer término, como acá es menos, acá también menos, y este segundo término es la raíz cúbica de este segundo de acá. Este vendría a ser el primer factor. Y el segundo factor es un trinomio, donde el primer término es igual a este primer término al cuadrado, el último es igual a este último término al cuadrado, y el segundo es el producto de estos dos. Entonces, de esa manera tendría los factores de una suma o diferencia de cubos, ¿ya? Tengo que sacar la raíz cúbica de cada término para tener los términos del primer factor y los términos del segundo factor, que es un trinomio, pues se halla a este de acá, lo elevo al cuadrado, aquí va a ser igual a este al cuadrado y el de aquí es el producto de estos dos. ¿Ya? Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo dice, ¿no? Factoriza la siguiente expresión. Aquí yo tengo un polinomio de dos términos. ¿Ya? Entonces acá, obviamente no es una diferencia, ¿no? Es una suma. Entonces voy a verificar si es una suma de cubos. ¿Cómo voy a verificar si es una suma de cubos? Si es que tiene raíz cúbica exacta cada término. Entonces vamos a sacar la raíz cúbica del primer término, que es 125x al cubo. Si sacamos la raíz cúbica, ¿ah? En este caso, al sacar la raíz cúbica, vamos a sacar la raíz cúbica. A ver, vamos a sacar la raíz cúbica, ¿sí? Entonces aquí, ¿tiene raíz cúbica exacta? Sí, la raíz cúbica de 125x al cubo, esto es igual, a ver, acá vamos a aplicar la teoría de exponentes, ¿no? Es igual a la raíz cúbica de 125 por la raíz cúbica de x al cubo. Raíz cúbica de 125 es 5. Y acá raíz cúbica de x al cubo se va, es 5x. Tiene raíz exacta.
Y si sacamos la raíz exacta del segundo término, ¿sí? O sea, raíz cuadrada de 8y a la 6 también tiene raíz cuadrada exacta. Vamos a hallarlo acá. Entonces, la raíz cuadrada de 8y a la 6, también voy a aplicar la teoría de exponentes, va a ser igual a raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de y a la 6. Raíz cúbica de 8 es 2, aquí lo expreso como una potencia de exponente fraccionario, sería 2y al cuadrado. Tiene raíz cúbica exacta. Entonces, como tienen raíz cúbicas exactas ambos términos, ¿ya? Entonces, esta es una suma de cubos. Acá tenemos una suma de cubos. Aquí, ¿no? Por lo tanto, dice que el primer factor es un binomio y el segundo factor es un trinomio. Entonces, este es el primer factor, es un binomio que es la suma de las raíces cúbicas de estos términos, ¿no? Entonces, la raíz cúbica de este era 5 y la raíz cúbica de 8y a la 6 era 2y. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es un trinomio, donde el primer término, ¿sí?, es igual a este elevado al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado. Y 5x al cuadrado, también voy a aplicar acá la teoría de exponentes, va a ser 5 al cuadrado por x al cuadrado, o sea, 25x al cuadrado. menos este segundo término del trinomio es el producto de estos dos, o sea, de 5x por 2y al cuadrado. Si multiplicamos 5x por 2y al cuadrado, 5 por 2, 10, x por y al cuadrado, 10xy al cuadrado. Eso va a ser entonces el segundo término del trinomio. Y el tercer término del trinomio es igual a este elevado al cuadrado. 2y al cuadrado, teoría de exponentes, igual a 2 al cuadrado por y al cuadrado, sería 4y a la 4. Ya está. Entonces aquí, bueno, terminamos de multiplicar, 5x por 2y al cuadrado es 10x. Entonces, este es el primer factor y este es el segundo factor de este polinomio, ¿no? De 125x al cubo. ¿Sí? Este polinomio, que era una diferencia de cubos, factorizado queda así, ¿no? Con 5x más 2y al cuadrado, y el otro factor es 25x cuadrado, menos 10xy cuadrado más 4y a la 4. ¿Ya? Ahora, recuerden que tengo que cuando yo halle, ¿sí?, los factores, tengo que checar si son los factores primos. El primer factor sí es factor primo, pero este segundo de acá no. Porque si yo, bueno, en ese caso, este es un trinomio, vamos a verificar si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y para que sea un trinomio cuadrado perfecto, recordemos que tiene que tener raíz cuadrada exacta, y 25x cuadrado sí tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Que sería 5x. Y el último término también tiene que tener raíz cuadrada exacta, que sería acá 2y al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí cumple. Pero además, el segundo término tiene que ser el doble del producto de estas raíces, o sea, 2 por 5x por 2y al cuadrado. Y esto es igual a 20xy al cuadrado. Y acá me dice que es 10. Por lo tanto, no es un trinomio cuadrado perfecto. No lo puedo factorizar. Igual, si lo quieras factorizar utilizando aspa simple, ¿sí? Si yo quisiera utilizar aspa simple, tampoco. Esto también es un factor primo. Entonces ya encontré los factores primos. Serían 5x más 2y al cuadrado y el otro sería 25x cuadrado menos 10xy al cuadrado más 4y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tendríamos los factores. Ya está factorizado entonces esa expresión. Vamos a ver otro ejemplito más. ¿Ya? Tenemos acá un polinomio de dos términos que está separado por un signo menos. Entonces esto puede ser una diferencia de cubos. ¿Qué tiene que pasar para que sea una diferencia de cubos? Tengo que comprobar, ¿ya?, que en este caso que los términos, ¿sí?,
tengan raíz cúbica exacta. Entonces vamos a verificar que este primer término de acá y este segundo término tengan raíz cuadrada exacta. Si es así, raíz cuadrada no, raíz cúbica exacta. Si es así, entonces es una diferencia de cubos. Entonces si yo saco la raíz cúbica de 8x al cubo, teoría de exponentes, raíz de un producto sería raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de x al cubo, raíz cúbica de 8 es 2, y acá se va el índice con el exponente, sería 2x, tiene raíz cuadrada exacta. Lo mismo hacemos con el segundo término, vamos a sacar la raíz cúbica de 64 y es 4, tiene. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia de cubos. Entonces voy a encontrar los factores aplicando esta, ¿no? Esta. ¿Qué me dice este producto notable? Que los factores viene a ser un binomio de la diferencia por un trinomio. Entonces vamos a hallar acá el primer factor. Entonces aquí 8x cubo menos 64, ¿sí? El primer factor es un binomio de la diferencia, ¿sí? Menos, dice acá menos, menos. Y el otro es un trinomio. Menos aquí. Y el otro es un trinomio. Acá va a ir un término, aquí va a ir el otro, el tercer término. Y acá es un binomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Que el primer factor, este primer término del primer factor es igual a la raíz cúbica del primer término de acá. ¿Cuánto era? 2x. Y este segundo término del primer factor es la raíz cúbica de 64, que es 4. El trinomio, este primer término es igual a este de acá, elevado al cuadrado. Este tercer término es igual a este también elevado al cuadrado. Y el segundo término es el producto de estos dos, o sea, de 2x por 4. Entonces quiere decir que 8x al cubo menos 64 es igual a 2x menos 4 por, acá 2x al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, x cuadrado. 2 por 4, 8 por x, 8x y 4 al cuadrado, 16. Entonces, estos son los factores. Voy a verificar si son los factores primos. Bueno, este sí es un factor primo porque es un polinomio de grado 1. Vamos a ver si el de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Porque este es un trinomio. Tiene 3 términos. Ahora voy a ver si es cuadrado perfecto. ¿Cómo lo voy a determinar? Si el término 1 tiene raíz cuadrada exacta. O sea, 4x al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. En este caso, pues sí, ¿no? Es 2x, cumple. El tercer término también tiene que tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término tiene que ser el doble del producto de estas raíces. Y acá sería 16x. Y no, ¿verdad? Acá es 8 y acá es 16. Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, este es un factor primo. ¿Ya? Este es un factor primo también. ¿Ya está? Entonces ya estaría factorizado este polinomio. Facilito, ¿ya? Así vamos a aplicar entonces este método. Muy bien, entonces a continuación les va a aparecer los ejercicios propuestos. Explica lo comprendido. Recuerden que antes de pasar a la diapositiva, resuélvanlo en el cuaderno para que tengan las respuestas y marquen de frente porque solamente hay 1 minuto para poder marcar. ¿Ya? Muy bien, ustedes pueden.